Hola amigos. Hola amigos. Aquí estamos de nuevo. Hoy es 18 de octubre y son las 5 de la tarde, una hora más tarde porque tenía otros compromisos. Bien, ya empiezan a llegar todos los amigos. Les ruego por favor que inviten a sus seguidores y a que me ayuden a retransmitir este programa porque se supone que podríamos aguantar mediante las redes las campañas de desprestigio que ya comenzaron para culparnos. Claro, deberíamos tener vocación de víctima propiciatoria, llamado chivo expiatorio en nuestro lenguaje criollo, es decir, el pagapleito, los que son sencillamente denostados por haber iniciado la campaña para ser abstencionarios. Bien amigos, espero que alguien me informe si pudiéramos estar iniciando la grabación o la transmisión por YouTube. Las cuestiones importantes que quería compartir con ustedes tienen que ver, por supuesto, con el balance electoral. Pero más que con el balance electoral, responder a una pregunta que una y otra vez vuelve sobre las respuestas que nos hacen o las preguntas que nos hacen la gente amiga. ¿Y ahora qué? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué propone usted? Me dicen. Un poco en plan de, ya que vuestra opinión es importante, como ha quedado demostrada con millones de personas que se abstuvieron, ¿qué propone usted? Nosotros nos abstuvimos, vamos a empezar por aclarar eso, porque era lo coherente, como bien sostiene el profesor Aure, lo coherente, lo que hace sindéresis, lo que correspondía a la situación que veníamos padeciendo los venezolanos y con las propuestas que nos hacían los dirigentes, se correspondía, era la abstención frente al sistema electoral fraudulento del chavismo, de la dictadura. Más aún, luego de haber votado entre los miembros de la MUT y entre su espacio electoral la propuesta de que bajo ningún concepto se aceptara la constituyente. La comunidad internacional, empezando por el propio secretario general de la OEA, no entienden por qué fue a las elecciones la oposición venezolana. Más aún cuando se permiten alguna velada crítica sobre que no podía esperarse otra cosa que la estafa, que el fraude electoral, entonces los mandan a freír mono, muy decentemente, por supuesto, diciéndole, señor Almagro, aquí no se meta, un poco en el lenguaje madurista, si bien edulcorado, el lenguaje del chantaje, sobre que los venezolanos decidiremos nuestra suerte porque somos los que estamos aquí, dice Henry Ramos Ayub, para quien sencillamente todo el mundo tiene la culpa menos él. Estuvo un mes en campaña diciendo que los abstencionarios eran responsables de todas las calamidades habidas y por haber. No se le ocurrió pensar, lo elemental, que el gobierno iba a hacer un saqueo de votos, que pulsar la máquina centenares de veces y meter los multicelulados a granel y meter las nóminas fantasmas y los fraudes electrónicos de todo tipo, con una gran ausencia de testigos de la oposición, con una falta de ganas muy grande en segmentos de la clase media. Caracas, por ejemplo, el caraqueño votó poco y nada, sobre todo desde que los mudaron para los barrios de Petare, a votar allí contra, su sitio de 20 años de voto, de votante de 20 años, y sencillamente el gobierno, sabiendo
sabiendo que no se hubieran movido pues a el sagrado deber de votar por unos gobernantes bastante mediocres, que es lo que ha puesto la MUD de la oposición en esos gobiernos, bueno, no cumplieron la palabra, pues empeñada. Y entonces hay unas cifras que realmente vale la pena manejar. A ver, yo empiezo por repetir lo que había dicho. La verdad que voy a empezar por lo que yo había dicho de el número de electores que habría concurrido. El número de electores que habría concurrido fue de 11, 12 millones, según ellos, según el gobierno. Y bien, si sumamos los 7.600.000 sin CNE, que nos consta, porque organizó la sociedad civil también ese evento, la iglesia, etcétera, que fueron a votar el 15 de julio por el famoso plebiscito, eso fueron 7.600.000. Si le creemos un segundo a la mentirosa del CNE y a la dirección del PSV, habrían votado 8.090.000 el 30 para la constituyente, el 30 de julio. 8 y 7, 15, 15.700, 15.680, redondeado. 15.700.000 votantes, lo que podríamos llamar, según el gobierno, su voto duro de 8.090.000 y según la MUD, un éxito extraordinario de su propia movilización con 5.600.000 que le votaron por su plebiscito. Bien, nos faltan 5 millones, mis amigos. Faltan 5 millones. ¿Dónde están los 5 millones? Yo creo que una parte es de la oposición, que no fue. Es lo que podríamos decir, la parte que nosotros tuvimos la necesidad de influir por la estafa política de la propia MUD. No sé cuánto fue la abstención. Mucha gente sí se abstuvo, porque si comparan ustedes, como me explicaba un amigo, que la votación de la validación de los partidos de la MUD fue de 4 millones, ustedes entonces no tendrían por qué quejarse. La estricta militancia y la clientela allegada a los partidos que se metieron en el baile de las validaciones para unas inmediatas elecciones es de 4,5 millones. Para las elecciones aquellas del plebiscito arrastraron 1,5 millones más. Ni siquiera ese 1,5 millones de más fue esta vez. Y por supuesto, menos aún, todos los que fueron rompiendo con el chavismo, los 5 millones que había perdido ya el chavismo en sus elecciones a la constituyente y que no es cierto que fueron a votar ahora, con un país con 80-90% de repudio a este gobierno de hambruna y de calamidades, es muy difícil, mis amigos, que solo hayan faltado los que le faltaban a la oposición. Al gobierno no le faltaron porque volvieron otra vez con la maquinita, igual que el día de la constituyente, a meter púyalo y púyalo y púyalo y púyalo en ausencia de testigos o de tinta indeleble o de cuadernos de votación o de falta de control de los multicelulados, etcétera. Ellos hicieron fiesta con esas máquinas de sumar allí. Y tienen entonces ustedes un fenómeno real de abstención consciente porque no queríamos ver este espectáculo de un fraude consumado con nuestra aquiescencia, que es lo que tiene ahora que explicar General Ramos. ¿Por qué se permitieron ir a convalidar la dictadura, la constituyente, el sistema más fraudulento del mundo, el chantaje? ¿Por qué tuvieron que hacer eso? Bueno, sencillamente, mis amigos, porque así lo indica el pacto que hicieron. ¿Cuál pacto? El que a todas luces solo puede ser visible con que el fraude funcionó en todas partes menos y aún en los estados Zulia, Carabobo, Anzoátegui, Barinas, Nueva Esparta y Bolívar. En los 4 adecos hubo perfecto acuerdo, luz verde para los candidatos de Acción Democrática.
El estado Zulia es un poco más complicado, porque el gobierno se fabricó una alta votación, que no la tienen, pero igual era tal la indignación nacional con el gobierno de Maduro, que bueno, era fácil arrasar con la gobernación de este hombre. Pero no se olviden que hay una vieja cuenta pendiente con Arias Cárdenas. Era el último de los comandantes del 4F con alguna autoridad política interna en el llamado chavismo para decir ahora, bueno, carece de esa autoridad porque sencillamente no fuiste para el baile. El caso de Bolívar, tengo una duda pendiente. El gobierno se aumentó brutalmente la votación, creía que había podido ya ser suficiente en la estafa que hicieron en Bolívar, pero no fue suficiente. Velázquez puede demostrar con actas en la mano que todavía hay 5 o 10 mil votos a favor de su candidatura. Pero ya estaba dicho lo que quería decir el gobierno por la boca de Maduro y del propio, sobre todo, de Diosdado Cabello. No va, ese es muy escandaloso, vamos a dejar que patalee más y que patalee lo que sea, pero no va. Si acaso se la dieran la gobernación al amigo Velázquez, miren ustedes en la zona gris que estamos metidos. Si le dieran la candidatura a Velázquez, por haber protestado y porque tenía los votos y cómo demostrarlo con las actas, pequeño problema. Entonces, había una votación legal, sin fraude, en todo el país que le habría dado al chavismo, 17 gobernaciones. Y no 18. Entonces, le dan a Bolívar a Velázquez, pero 17 fraudulentas quedan establecidas en el gobierno, del lado del gobierno. O sea, sí hubo un fraude masivo, pero lo pueden disfrazar todavía. Imagínense ustedes, ¿con qué argumentos podemos nosotros rebatirle a los abogados de haber participado? Que, por ejemplo, argumentos imbéciles del tipo: teníamos 2 gobernaciones, ahora tenemos 6. Es un triunfo de todas maneras, dirán. Bueno, a los masoquistas les encanta ese tipo de razonamiento. Yo no sé, como en Venezuela no se acostumbra a andar demandando gente, yo no voy a temer decir lo siguiente. A mí me parece muy extraño, pero demasiado extraño, el triunfo del gobierno en Lara. Contando con los antecedentes de ese ciudadano y esa solícita e inmediata testificación de que él sí perdió y que no hubo fraude en Lara, se me parece tanto a la declaración de Caprilito el 7 de octubre del año 2013, cuando dijo: se los digo rapidito, aquí no hubo fraude. Sí hubo fraude el 7 de octubre, porque esas elecciones las ganó Capriles y las vendió Capriles a Chávez. Moribundo, él aspiraba que de inmediato habría otras elecciones. Él contaba con ganarle a Maduro y le ganó a Maduro. Pero ya esta vez fue demasiado, digamos, para su contextura ético-moral que pudiera responder por esos votantes. Y prefirió patalear 3 días, se murieron una decena o más de gente que peleaba por su presidencia, y los dejó morir en el anonimato de los muertos que querían que Capriles fuera presidente y que sencillamente se transó con el gobierno después de aquella su más famosa frase: matar la rechera yendo a tocar cacerolas a la casa. Amigos, el Lara se ganó a pesar de que mucha gente se abstuvo, pero el gobernador tenía pactado, quizás, es una buena hipótesis, que estaba bien, que él se va a transar por lo que venga de la mano pródiga del gobierno. Vaya usted a saber qué planes tienen con él.
A Henry Ramos ya lo premia Maduro haciéndolo el candidato del 2018. Voy a invitar al candidato, dice Maduro, a Miraflores. Sí, yo sé que es una frase llena de cinismo y de intriga. Es una propuesta realmente insidiosa, la de Maduro. Pero él plantea un problema. Maduro ve ya el panorama electoral como aclarándose a favor de los fervientes partidarios de participar en elecciones. Por ejemplo, la gobernadora de Táchira aconsejará a su partido que sí o sí hay que ir a las de concejales, ¿cómo se llama esto? Alcaldes y por supuesto, a las presidenciales. También todos los que asistieron disciplinadamente y dicen que no hubo fraude, en particular Acción Democrática, pueden entonces seguir repitiendo que el sistema es extraordinario. Un sistema pestilentemente fraudulento, purulento. Y sin embargo dirán que sí fue lícita las votaciones que se hicieron. Pero en política hay una tragedia, que es que la vida sigue su curso. Y, teniendo memoria, la gente puede sencillamente sacar la cuenta sobre que lo último explica lo anterior. Veremos cuál es el premio que recibe el falsón de Lara y recordaremos entonces qué fue lo que le hizo merecer el premio que le estarán preparando. Se hablaba de que iba a ser embajador en Colombia. Yo no creo que la reacción del gobierno haya sido tan rápida, pero, caramba, piensa mal y acertarás en el caso de estos demagogos profesionales. Amigos, el gobierno ha logrado enredar la oposición y la ha enredado con causa justificada. Estamos llenos de oportunistas, de farsantes y en el mejor de los casos de portavoces que podían haber sido una clara expresión de la voluntad de impedir el fraude, fueron un tanto ingenuos, para decir lo mínimo. A veces otros, sencillamente, acobardados. Porque de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, dicen los creyentes. Eso de suponer que la abstención llamada con fuerza podía constituirse de verdad un arma disuasiva contra el régimen, no desde el momento en que un sector de la oposición se encargó de hacer la campaña que el régimen no hacía, con el chantaje de que éramos nosotros los que llevábamos la derrota a esa oposición. Bueno, saquen las cuentas. Entonces fuimos capaces de no derrotar en el Zulia, de no derrotar en medio, de no derrotar en Anzoátegui, de no derrotar en Táchira, de no derrotar en Anzoátegui, de no derrotar... Pero entonces los otros estados sí fue. A ver, para decir que el fraude no se cometió y de que somos los partidarios de la abstención consciente los que provocamos esa pérdida, habría que irse a estados donde la diferencia es pequeña, donde una oposición que se abstuvo beligerantemente diera, por ejemplo, al gobierno la ventaja de 10, 15 o 20.000 votos o 30.000 votos. Pues no es así. Allí donde perdieron en los estados estos que viven del presupuesto estatal, el gobierno por la libre le metió los votos que quiso y las diferencias son de 20, 10, 15, 18% de votantes a favor del gobierno. Eso fue fraude, seguramente fue fraude. Y en aquellos donde se nos acusa todavía, como el señor Feo La Cruz en Valencia, que lo mató la abstención. No, chico, no te mató la abstención, Feo La Cruz. El gobierno se metió más votos en sus cuentas que las que tú obtuviste. Tú obtuviste la mayoría de la gente que votó de la oposición, los que votaron. Nosotros no votamos o llamamos a no votar por ti ni por nadie. Pero el gobierno no es que sacó más votos que tú. El gobierno te hizo fraude, chico.
y quiso aparentar que ganó por poco, porque era un Estado súper radicalizado y obstinado del chavismo, del pésimo gobierno, y más aún con esa torta de candidato que le puso. Aún así, el gobierno premió a la Cava, porque lo que le interesaba a ellos era que todo el centro del país, en una especie de amalgama geográfica, al lado de Caracas, es el sitio donde se atrinchera la dictadura. Vean el mapa. Caracas, La Guaira, ¿cómo se llama? Miranda, Aragua, Guárico. Eso, la masa geográfica alrededor de Caracas, es que ellos presumen que en ese centro de Venezuela es donde se va a decidir incluso zonas militares del futuro, zonas de confrontación militar en el futuro. No sé qué piensan ustedes, pero el gobierno sí piensa en operativos militares desde el exterior. El gobierno sí cree que puede sencillamente jugarse la vida en apelmazar, en ligar, en consolidar todas sus fuerzas militares desfiladoras de profesión, todos los vagos políticos y los vagos uniformados, los quiere tener juntos, rodeando la sede del poder. Miraflores, así es. Son cálculos de todo tipo los que empiezan. A nosotros nos satisface hoy oír, presenciar, ver al secretario general de la OEA manteniéndose en su tesis política de que este gobierno es una dictadura que hay que echar abajo. Sin vías electorales, ¿eh? Pero como Henry Ramos quiere ser candidato y ya se siente presidente, ya entonces se mete hasta con el secretario general de la OEA. Usted no tiene derecho a opinar aquí. Esto es un tema de los venezolanos y usted no le damos pues carta de pertenencia a nuestro tema. Usted mejor pues no opine sobre Venezuela. Bueno, pero es que existen dos tipos de oposición, señor Henry Ramos Ayú. Nosotros sí queremos la OEA de aliado de nuestra lucha. Sí opinamos con la OEA de que la constituyente debe ser desconocida. Sí creemos que el gobierno debe ser derrocado, como hay voces ya autorizadas en la comunidad internacional. Y bien, yo titulé este conversatorio Hora de realineamientos políticos. Aquí hay ya un cadáver político. Vamos como acumulando. El cadáver de Caprilito ya pasó hace rato. Él no se dio cuenta. Pasó desde allá, desde el abril del 2013, cuando se entregó y entregó la presidencia a Maduro. Fueron ratificando muchos de esos admiradores de Caprilito y lo fueron abandonando. Hay otro, digamos, baja, lamentable, pero baja al fin, que es la figura del señor Leopoldo López y su dilecta esposa. El día que Zapatero entró a la casa de Leopoldo y convirtió a Leopoldo en el anfitrión de toda esta estafa que han montado de la participación electoral y de esas líneas blandas, conciliadoras y dialogantes, la línea de Kiko, pues, para nombrar a Kiko. Diálogo, más nunca diálogo. Elecciones, más que nunca elecciones. Los testigos, más que nunca testigos. Bueno, ese agente de las causas perdidas, con su quicosis, bueno, recomienda pasar rápido la página, porque lo que realmente falló es, digamos, la voluntad de ganar y el estar organizado. O sea, él no le atribuye nada. Él incluso toma prestado algunos argumentos secundarios sobre que efectivamente hubo algunas trapisondas, algunas pequeñas trampas,
pero sobre todo es que la gente no fue a votar. O sea, a Kiko no le cabe en la cabeza que el gobierno se robó 3, 4 millones de votos. No, para él la causa fue que no fuimos a votar, entre otros factores, y de que no cuidamos los votos y de que no insistimos pues en mantenernos en la política de participar en elecciones. Bueno, si así llueve que no escampe, dirá el gobierno, mientras exista Kiko, de líder de opinión de la MUD, y todos esos pseudointelectuales que están ahí por alrededor, humoristas incluidos, que no sé, viven en ese país raro. Es un país raro ese de nuestros intelectuales y periodistas estrellas, que no dicen que hubo fraude, fíjense ustedes. Todos coincidían que la abstención era el peligro. Bueno, efectivamente fue el peligro. La abstención hundió a esa MUD. La abstención hunde a esa MUD por la sencilla razón de que hay una situación ya inmodificable. Pasó el cadáver de Caprilito, conocimos el deceso político de la pareja Leopoldo y Liliana, constatamos el putrefacto proceso del señor Borges en todos estos 3, 4 años últimos, y ahora el entierro a Estrella, el más esperado. Hemos visto desfilar con una gran carroza fúnebre el gran candidato Henry Ramos Ayub, porque puede pasar de todo, pero lo único que ya yo estoy seguro es que Henry Ramos no será presidente, por lo menos bajo la Constitución de Chávez. Yo no puedo decir que no lo sea en algún futuro. No puedo negarle sus derechos ciudadanos. Pero mientras te postules candidatos insultando a todos los que sostuvimos igual que Almagro, igual que la comunidad internacional, que esta era una porquería fraudulenta, de sistema fraudulento, de votaciones y de sostén político de la dictadura, como tú vas a seguir opinando eso, bueno, será el PSV el que te elija, señor Ramos Ayub, porque nos sobrarán quienes como yo digan, caramba, qué difícil es ir a votar por Henry Ramos Ayub. Proponemos no elegir a Henry Ramos Ayub. Entonces tienes un problema, que es que como eres reyesuelo de AD desde hace 18, 19 años, bien, podrás lograr que tu partido te adore, porque le has conseguido 4 gobernaciones. Eso es innegable. 4 gobernaciones. Bueno, pero será tu partido el que te elige. En unas primarias que no sé de qué tipo serán. Porque has logrado, sencillamente, que 4 de cada 5 electores, si le preguntan hoy por hoy, ¿qué opina usted de Henry Ramos Ayub?, sencillamente va a opinar que no es el candidato más apto para representarnos a todos. Ahora, si se mueve bien el gobierno y hace concesiones y da otras, digamos, facilidades, entonces tendremos una situación muy rara, que es que habrán 2 o 3 candidatos entonces. Y nosotros, mientras esté esta dictadura, mientras esté este sistema electoral, volveremos a decir que hay que abstenerse. Que hay que abstenerse porque sencillamente no podemos, no aceptamos, no queremos participar de las parrandas fraudulentas electoreras del gobierno. Eso es muy difícil de aceptar esa premisa. El que no la acepte es porque vive en otro país. Porque nosotros que conocemos la cifra de los sondeos de opinión, donde 4 de cada 5 venezolanos está, pero aborreciendo este gobierno,
No podemos aceptar la idea de que gana las elecciones. Sencillamente hubo un fraude. A ver, entiéndanlo los reticentes a este tipo de análisis. Ahora bien, ¿hacia dónde va Venezuela, mis amigos? Va hacia una etapa muy accidentada, donde se impone más que nunca la necesidad de una nueva dirección. Cuando yo le pedía a María Corina Machado que asumiera la propuesta de la abstención militante, de la abstención consciente, y ella prefería decir que vote el que quiera, yo lo que le proponía era, con la mayor generosidad posible, si es que puede llamarse generosidad solamente y no más bien cierta clarividencia política, asume tú, María Corina, la próxima etapa de la dirección de la oposición. ¿Cómo es eso? Bueno, que si ella decía, este es un fraude, nadie participe en ese fraude, van a llevarlos a un fraude, hay que abstenerse de ese fraude, porque estaba convencida de que era un fraude, pero claro, no sé quién te aconsejaba, y yo desafío a los asesores famosos de María Corina a que discutan en cualquier escenario con nosotros, los abstencionarios conscientes, cuál es la mejor perspectiva para un liderazgo de gran caudal electoral posible futuro de María Corina, si no es el de la firmeza actual. Le pedíamos esa firmeza y ella fue solamente, como lo dice ella misma, no todo lo firme que ha debido ser, a vaina. Si lo que queríamos era que fueras bien firme, para que nadie dudara de que eras tú la única de esa parvada de la dirección esta de todos estos años que podría valer la pena como guía de esta etapa. Eso el que no haya sido todo lo firme que necesitábamos, no te descalifica. No te descalifica para aspirar a la dirección de esta nueva etapa de la oposición. Y hay gente valiosísima para dirigir esta nueva etapa de la oposición. Por allá anda García Banks, por allá anda el propio grupo Gana, de todo el conjunto, pues, de señores respetables que están allí, Petira Costa, Aristigueta Granco, Nitu, la doctora Mármol de León, ahí está, ¿cómo se llama? Aspurua, Sosa Aspurua. Hay mucha gente valiosa. Pero claro, no dirigen clientela, no reparten puestos públicos. Y entonces lo descalifican porque no pueden ganar en primarias y no pueden competir para llevarle firmas que han pactado con las crápulas estas del PSV para que les acepten sus partidos. Veo muy mala voluntad popular, no solo porque dejó de ser firme, sino porque pasó a ser parte del paisaje de los peores capituladores de esta etapa de la oposición. Ahí anda el Guevarita viendo a ver, y yo no fui, sí fuiste, chico. Tú eres uno de los responsables de esta torta, de haber destruido voluntad popular. Y es bueno que los militantes de voluntad popular te cobren, que eres uno de sus destructores. Ahora Guevarita dirá que él actuaba por decisión de, ¿cómo se llama?, de Leopoldo. Por supuesto anda Julio Coco por allí también, y el doctor Wilfredo Bello. Hay gente valiosa que no son de esa mugre que reúne, ¿cómo se llama?, Henry Ramos alrededor suyo para manosear la oposición venezolana. Eso no impide que muchos de ellos puedan ser. Yo no voy a andar ahora aquí como el Catón, el gran censor romano, clasificando este no. Yo no te voy a marcar, Henry Ramos. Gánate tu puesto en la oposición a nombre de las supuestas huestes grandes que tú dominas. Tú tienes gente, en los mitines tú echas gente ahí, gente va y te escucha y te aplaude. Pero no se vale insultar a Maduro y después irle a las elecciones y como un perrito faldero del gobierno en su sistema electoral. Eso no puede valer más,
Henry Ramos. Porque si tú eres un dirigente de una gama importante de militantes de ese partido, tienes que escoger en los próximos meses si sigues en el coro del gobierno, en el coro de la dictadura, enterrando, por ejemplo, la solidaridad de la OEA, o te pasas para acá, para el campo de los que, aunque sea tarde, descubren que el sistema electoral del chavismo es ontológicamente fraudulento, naturalmente secretando, es purulento. Aquí hay un tal señor, hay un imbécil allí que todavía viva la revolución bolivariana. El Fanto como que no anda por ahí hoy, porque hay varios locos sueltos aquí que han venido a visitarnos. Bueno, entonces no se trata de escoger ahora quién debe y quién no debe. Lo importante es con cuál política se dirige la oposición en esta nueva etapa. ¿Y quiénes son sus mejores intérpretes? Para mí, habiendo corregido María Corina su tesis un poco blanda, no he dicho María Corina es blandengue, no, he dicho, corrigiendo su tesis un poco blanda, de que el que quiera votar que vote, pero caramba, cómo lamento que haya que marchar esas elecciones, no deberíamos ir porque la dictadura, etcétera. No, ella dice ahora lo que ha debido decir antes. Bueno, pero por lo menos lo dice ahora. Muy bien. Habiendo corregido María Corina ese tino de la expresión política de una dirección política nueva que requiere el país al lado de los amigos de Ghana, al lado de todos estos que he podido nombrar. Y bien, amigos, ¿qué esperan entonces para empezar a plantear primero la política? Y luego los que la encarnen, ya veremos quiénes en el camino. ¡Ey! No hay puestos que repartir. Ustedes no se han dado cuenta que lo mejor de esta etapa que viene es que no hay puestos que repartir. Yo no sé cuál es la posición de Ledesma todavía, del doctor Antonio Ledesma. Está preso, caramba, y ha mantenido una posición bastante decente, por decirlo menos. Y entonces, por supuesto, ¿por qué no? Yo no voy a andar escogiendo quién debe dirigir. Yo solo les propongo, pónganse de acuerdo todos los que nos han bien impresionado por haber hecho una manifestación expresa de voluntad de lucha contra la dictadura y por echar abajo la dictadura y por no aceptar las trapisondas y las estafas electoreras y los fraudes electorales del gobierno. Esa es la nueva dirección, la que exponga esa política. Habrán otras divergencias, quizás. Dice Güemes, fue el primero en hacer comunicado. El comunicado de Ledesma decía que vendría un fraude electoral y que él llamaba a una abstención consciente. No sé, me da la impresión de que no se expresaba en esos términos, tan claro. Pero si ese es el contenido o la forma de lo que se expresó, por supuesto que Antonio Ledesma tiene absolutamente ganada su posición de liderazgo. Porque les decía, lo bueno de esta etapa es que se ganan charreteras, se ganan toda clase de medallas y condecoraciones para arriesgar una política de confrontación abierta y directa contra el gobierno, contra la dictadura. El doctor Pablo Aure nos entendió desde el primer momento. Más decente imposible de cómo planteaba las cosas mi amigo Pablo. Pero era inequívoca su propuesta de ser abstencionario. Tiene su particular manera de explicar las cosas. Es un académico, es un hombre que no tiene el verbo polémico que uno pueda exhibir, pero
Claridad no le faltó al amigo Aure para defender la postura de la abstención. Ahora, ninguno es candidato lo que estoy nombrando. El que ya ande buscando una alcaldía ya no sirve para esto. Los que ya anden creyendo que van a ser concejales no sirven para esta vaina. Y menos los candidatos presidenciales. Y eso era lo que yo quise decirle antes a María Corina, y para no meterle en el lío de las polémicas electoreras, no lo dije, lo voy a decir ahora. María Corina, no sé si serás presidenta de la República, no sé si deba ser candidata, pero si debe ser candidata y presidenta, no será mientras haya dictadura madurista, diosdadista, castrista en Venezuela. Más aún, no sé si sabes que Venezuela debe pasar por una etapa dura de reorganización del Estado. Es una etapa de gran disciplina, una etapa de persecución del delito implacable, de la liquidación de grupos guerrilleros y del AMPA masiva que nos hace heredar el chavismo. Esa es una etapa, María Corina, donde si tienes el fuelle, si tienes la integridad política para ser la jefa de un gobierno provisional sobre el que descanse la esperanza de un país agobiado por todos los problemas que crean la masa de delincuentes que se heredan de esta dictadura, si tú te sientes con capacidad de asumir esa transición o esperas apoyando esa transición fuerte y de orden, aspiras a que te elijan en una nueva constitución democrática de Venezuela, que no es esta piltrafa de la constitución chafista del 99. Empecemos a definir las cosas. Los que sostengan la constitución chavista del 99, cuya expresión más acabada es el pacto Maduro-Henry Ramos, no sirven para esta etapa. Caprilito, defínete. Si tú quieres seguir con tu constitucioncita en la mano, no sirves. No sirves. Los que quieran entonces dirigir, no ser candidatos, dirigir. Por eso te decía, siguiendo las frases anteriores, María Corina, no puedes tener una política donde quedes bien con nuestra gente y la gente que de la MUD quiere votar. Porque tu espacio no es ganar votos, no son unas primarias que tú te vas a enfrentar a Henry Ramos. Porque si es eso lo que tienes en mente, bueno, ya tendremos ocasión de decir, ni Henry Ramos ni María Corina, ninguno sirve. Porque es que no nos pueden llevar, chicos, de una vez al matadero electoral de la supuesta lucha electoral presidencial. Yo acepto con María Corina, que entiendo es su posición, y es un poco la de Guevarita hoy, ya empezaron ya a radicalizar otra vez el lenguaje. Se quiere es unas elecciones de nuevo tipo, sin este sistema electoral, sin este CNE, y los más osados, que sé que María Corina lo dice con absoluta espontaneidad, no sé Guevarita, dicen sin esta dictadura. De María Corina sostengo, ella no quiere esta dictadura. De Guevarita, no sé. No garantizo rabo ajeno. Entonces, mis amigos, aquí vamos a un debate político antes que de candidaturas nuevas. Esta estupidez de volver otra vez al ritornello, de que hay que votar y que hay que votar porque no hay que extraer espacio. Ahí tienes tus espacios. Trágatelos, Henry Ramos. Ahí tienes tus espacios. ¿Para qué carajo te sirven? Para nada. Te tienen ahora como el jefe de la capitulación de la oposición ante la dictadura. No nos sirve para la comunidad internacional que nos viene ayudando contra esta dictadura, para aislarla y para tomar sanciones contra ella. Pero ahora tú eres el defensor de Maduro. Hay un poco de confusiones en el ambiente por esta historia de defender la mamarrachada de ir a esas elecciones de gobernadores. Y que nos querrán meter, como Kiko ya empezó, en la campaña por las alcaldías. Que se las cojan todas. Y los que las quieren es para robar, porque no conciben la política con un ideal de nación, con un ideal realmente de democracia, que la practiquen en base a la representación real de los ciudadanos. Quieren es las partidas presupuestarias que le permitan pagar a los empresarios que financian su marketing, su publicidad, sus encuestas y su porquería de propaganda de líderes supuestos.
los líderes de esta etapa son los que más agarran el toro por los cuernos de que esta lucha es frontal y total contra la dictadura madurista, porque es una lucha que va a requerir enormes sacrificios del país. Entonces esto está cada vez más claro. Este debate de aquí en adelante no es por cargos ni por candidatura. Esa vaina la metió en el cerebro de Henry, en el cerebro de Henry Ramos se la metió en la cabeza a mucha gente. Las benditas candidaturas no nos interesan, ni tu candidatura, Henry Ramos, ni la candidatura de nadie. Aquí no debe haber elecciones presidenciales mientras la dictadura esté en el poder. ¿Se entiende o no se entiende? Y es eso lo que debe entonces asumir el liderazgo de María Corina, entre otras y entre otros, que deberán asumir que el problema no es premiar su simpatía o no. No es voto lo que interesa, María Corina. No son votos blandos. Nos interesa es el liderazgo para la reconstrucción de la República. Y como verás, no hay ningún interés en andar disputando nada que no sea la sana discusión política de argumentos. A ver, yo quisiera que alguien en algún momento pueda debatir con los que sostenemos estas tesis de la necesidad de una nueva república, de una república realmente constitucional, basada en la separación real de poderes, según el modelo inicial de la República Norteamericana. Yo quisiera debatir con alguien que no ponga el presupuesto del igualitarismo socialdemócrata que impregna todas las ideologías imperantes en el fundamentalismo democrático a nivel mundial. Yo quisiera que alguien pusiera argumentos distintos u opuestos para debatirles y derrotar esos argumentos de que Venezuela puede salir con un ambiente electoral y de medias tintas. No, chico. De esto se sale con una altísima dosis de reorientación drástica del estado de la economía del país. Yo sé que me sobran aliados en la visión de que deberá ser una economía capitalista de mercado y de apertura al mercado mundial y de reestructuración completa y de moneda sana, de una moneda sin control de cambios. Yo sé que sobran aliados para concebir la más irrestricta libertad empresarial y de comercio basándonos en un esquema de seguridad jurídica absoluta y total. Yo propongo que eso, sin libertad colectiva, no derechos individuales, los derechos para todos simultáneamente, que es lo que nos hace iguales, pero donde se aborrezca este estado paternalista de las clientelas partidistas. Yo quiero saber si podemos estar de acuerdo con construir un modelo político de Estado donde no tengan cabida la hegemonía de los partidos políticos. Pueden existir, pero lo que tiene que haber es circuitos electorales de ciudadanos con absoluta garantía para que los verdaderos representantes sean electos y se erijan en representantes reales de la nación que controlan el Ejecutivo, el Estado, que lo controlan y lo subordinan a esa nación representada realmente y genuinamente, no a esta regorgalla de los partidos, a esta fiesta de malandros que nos organizan a veces hasta 2 veces por año. No va más, chicos, no va más. El modelo del 58, podrido a partir del 98, no va más. La constitución chavista heredera a su manera del acumulado constitucional venezolano, basado en el estado de partido, no va más. Reventó la cuarta, reventó a Venezuela parcialmente y esta la enterró, la constitución de Chávez. O sea, ninguna de las dos sirve. Yo antes podía creer que la del 61, como permitía cierta independencia de poderes, como obligaba a la cierta alternabilidad, como habían ciertas libertades, bueno, uno tendía, era como más legítimo defender aquella constitución. Pero la esencia de ambas, de la constitución del 61 y de la constitución del 98, como la de Italia, como la de Alemania,
son constituciones de estado de partido, como la de España, con rey y todo. Son constituciones que llevan esas sociedades a su lenta decadencia, a su ruina y a su colapso. España está colapsando por la constitución del estado de partido, aunque sea monárquico. Los partidos políticos, la coyunda, la mafia de los partidos políticos está enterrando a España. ¿Cómo no va a enterrarnos a nosotros? Enterró a Chile hasta Allende. Pinochet lo sacó a flote, lo convirtió en una sociedad moderna. Hay aspectos fundamentalísimos, heredados, y les da vergüenza decirlo, de la dictadura Pinochet, que dieron otra vez dignidad a los poderes. En Argentina quedan resquicios de cierta independencia del Poder Judicial, igual en Brasil. Por eso enjuician presidente, chicos. El nuestro tenía eso. El problema es que aquí se enjuició al presidente por mezquindad de los viejos cagalitrosos, chicos, que querían era enterrar a Carlos Andrés Pérez porque les había afectado intereses de clientela partidista. Y necesitaban abrir el camino expedito vía Caldera a la llegada de Chávez al poder, porque todos estuvieron con el golpe, como bien sostiene el almirante Carratú. Amigos, yo creo que entonces algunas ideas deberíamos como aterrizarlas en gente concreta, en propuestas. A ver, María Corina, ¿cuáles son las ideas que tú propones? Que ya las intuyo de forma correctamente organizada, que impliquen que primero hay que salir de la dictadura para poder votar. Segundo, que no te interesa ninguna aspiración para ningún cargo público de aquí a que echemos la dictadura roja castrista. ¿Cuál es tu propuesta? ¿A quiénes te diriges tú para que organicen un amplio frente de lucha para, en colaboración con la comunidad internacional, te toque incluso, tarea muy difícil por cierto, te toque incluso levantar la conciencia nacional al punto que comprenda el país que es lícito que nos ayuden militarmente a expulsar la dictadura roja y como agencia del Estado totalitario. Y he dejado para el final el punto más complicado. Las masas que movilicen, la gente que saquen a la calle, procuren sacarla cuando sea la recta final. Yo creo que es una necedad volver a lo de calle y mañana no sé qué. No. La calle, mis amigos, es casi que, no sé si decir una sola vez, porque eso es muy difícil, pero la calle es para tumbar el régimen, no para hacer una gimnasia de candidaturas y de primarias. No. Menos todavía para llevar a la muerte a los jóvenes mientras los dirigentes se salvan viendo a ver cómo van a ser candidatos para alguna vaina. No, señor. La calle es para tumbar la dictadura. Y para tumbar la dictadura, cuando vengan las huestes armadas del gobierno, mis amigos, esto es duro decirlo, si no tienen sus propias huestes armadas también, no se intente. Pero ocurre que ya hay gente que se organiza. Hay gente que se organiza para que la próxima etapa no sea tan fácil cazar a los militantes como conejos. Porque podemos llegar cualquier semana o cualquier mes esto a decir, el que no las hace, la paga. Es lo que me han dicho que diga los amigos que han participado en pronunciamientos militares. ¿Y por qué no creerles? Eso arriesgan la vida. La siguen arriesgando en la clandestinidad. Y bien, yo soy de los que creo que nuestra mejor reserva moral del país no está en las candidaturas de no sé quién, ni en el pico de plata tal o cual. Está en esa gente que arriesgó la vida, armas en la mano, en la operación de Paramacay. Y conste que no hubiera organizado eso así, ni hubiera entrado ni hubiera salido como entraron o salieron. Me pidieron la solidaridad y la di, pero
la próxima vez que incursionen, me imagino que tendrán una asesoría, no mía, yo no soy experto militar, la tendrán de gente que sabrá aconsejarles con precisión cómo se gana 100%, sobre todo después de haber arriesgado todo, en quién no confiar para no dejarse agarrar luego de haberse evadido de la zona donde se arriesgaba la vida para arriesgarla en las peores circunstancias, perseguido por una patrulla policial. Cómo hacer lo que no se debe hacer, cómo no hacer lo que no debe hacerse a la hora de concluida cada operación militar, como la que ocurrió en Valencia. Ese es otro tema delicado que no me gusta tratarlo por esta vía, porque el gobierno trata de parar orejas para ver qué deduce. No van a deducir nada. No estoy diciendo nada que ustedes no sepan. No estoy diciendo nada que no puedan seguir tratando de arrancar bajo tortura a la pobre gente que tienen allí. Lo único que les digo es, esta pelea, señores del gobierno, será también militar. Será también militar. Nadie escapa a haber puesto un país de cabeza, como han hecho ustedes, con una clase de vagos y maleantes uniformados de esa alta oficialidad narcosoleada. Nadie hace eso creyendo que se va a lavar las manos a la hora de las chiquiticas, porque vendrá una etapa violenta de este proceso. Pero eso que lo hable quien después de los hechos pueda asumir la representación de esas luchas. Bien, amigos, será hasta otra oportunidad. Me pareció importante decir las cosas que les he comunicado hoy. No creo haber dejado en esa frase a mitad. Yo digo lo que pienso. Digo lo que pienso. Como Miranda y Bolívar hay que actuar, dice. Sí, pero estamos en una etapa donde quizás Miranda debe ser el más revaluado, porque era nuestro gran libertador también y nuestro gran tribuno, el partidario de la libertad colectiva, de la separación de poderes, Miranda, del cual aprendieron los franceses incluso, del cual aprendieron los norteamericanos. Pero eso es otra discusión, esa es otra conversación. Bien, ¿qué les pareció estas cosas, amigos? Por lo pronto, permítanme despedir a mis amigos de YouTube y quedarme 2 minutos más con los amigos de Periscope. Será hasta pronto, amigos de YouTube. Bien, amigos. Dice Edna que está feliz por este conversatorio. Profe, no se pierda tanto tiempo. Miren, mis amigos, es que las cosas que yo digo no puedo decirlas diario. No porque no pueda decirlas, sino porque son cosas que están llenas de muchos conceptos y yo necesito informarme. Yo, por ejemplo, necesité las últimas 48 horas saber qué es lo que le rumbea en la cabeza de los famosos dirigentes de Venezuela. ¿Entiendes? E incluso hasta el propio gobierno, la propia comunidad internacional. Yo quiero ser siempre útil para el análisis. Hay otros amigos que se especializan y yo los felicito, que tienen una gran facilidad para el día a día y todos los días tienen opiniones. A mí me cuesta tener opiniones porque no pueda darlas, sino que darlas sabiendo que tienen consecuencias lo que digo. Entonces, bueno, permítanme no andar apareciendo diario. No me pierdo tampoco tanto como en algunos meses donde hasta tenía dificultades para pagar el bendito Periscope para pagar ¿cómo se llama? El internet. Pero aquí estoy otra vez, no se preocupen, no me voy a perder. Otra página de internet mundial universal, cortar las imágenes de internet. Ah, sí, bueno, conmigo hacen muchas cosas raras, que me cortan las... Es importante. Hoy habían algunos bicharracos metidos aquí, estuvieron opinando y me insultaban, etc. Bien, un gran abrazo a todos, será entonces hasta cualquier día de esto.